3 de mayo, Dante, infierno. Dijimos que vamos a dejar para lectura en la casa los cantos aquí que siguen a continuación. El sexto, que trata de la gula. Son cantos interesantes, pero fáciles, así que lo pueden leer fácilmente. Solamente yo les voy a dar pequeñísimas pistas como para que se fijen. En este canto sexto, fíjense en la profecía. El personaje que habla, Chasco, que representa a la gula, el guloso, le hace una profecía a Dante. Empieza como la serie de las profecías, que eso es importante, es como un motivo que se repite, que le van haciendo varias profecías que se centran básicamente en el exilio, en el futuro exilio. Futuro del punto de vista de la fecha en que está evidentemente ambientado el poema, ¿no? Que es el año 1300, ¿no? Pero son profecías evidentemente falsas en el sentido de que son posteriores al evento, ¿no? O sea, no falsas, digamos literarias, ficcionales, ¿no? No falsas en el sentido de que realmente son hechos reales, ¿no? Son hechos reales que él bien conoce. Después, en el canto séptimo, se castiga a la avaricia y también al opuesto, la prodigalidad. O sea, los que gastan mucho y los que no gastan nada. Son dos grupos como que chocan entre sí, se chocan físicamente, como que corren alrededor del círculo del infierno en sentido opuesto, hasta que chocan de un lado y después corren para el otro lado y chocan, porque o sea, representa evidentemente simbólicamente que ellos tienen vicios aparentemente opuestos, ¿no? Por eso chocan, pero en el fondo, a pesar de que materialmente es opuesto, en el fondo tiene un parecido esencial, que no saben utilizar las riquezas de este mundo, no, de un modo ordenado, de un modo sabio. Y entonces los dos pecan, ¿no? Uno por apegarse demasiado al dinero y otro por gastarlo demasiado. Voy a leer solamente un verso o dos de este. Bueno, resumen, no, voy a leer 3 o 4, porque 2 o 3 versos resumen un poco el pecado en el verso 40 al 42. Ed egli a me, tutti quanti forguerci, sì della mente in la vita primaia, che con misura nullo spendio ferci. Y traduce bien Crespo, todos fueron, bueno, querci significa como ciegos, traduce muy menguados, pero que no vieron bien con la mente, menguados de la mente, ciegos de la mente literalmente, en su primera vida, en la vida terrenal, que no fueron nunca mesurados en gastar, no fueron mesurados, o sea, o gastaron en exceso o en defecto. Bueno, nos faltan, por supuesto, los eclesiásticos, aunque no sean nombrados. Los eclesiásticos para él son especímenes siempre muy relevantes de este vicio de la codicia, ¿no? Papas, cardenales, pero aquí no se hace ningún nombre propio, no se mencionan personajes. Porque como son, dices, también ciegos de la mente, tampoco merecen que se les mencione por nombre. Y bueno, finalmente resumen esta sentencia, voy a leer el verso 61 al 66, aquí como que resume el corazón del concepto de este pecado, de esta enfermedad. Or puoi veder, figliol, la corta buffa dei ben che son commessi alla fortuna perché l'umana gente si rabbuffa,
che tutto l'oro che è sotto la luna e che già fu di queste anime stanche non potrebbe farne posare una. ¿No? Puedes ver, oh hijo, el corto aliento, traduce bien Crespo, de los bienes que son confiados a la fortuna, por los cuales la humana gente se pelea. Rabuffa es como un verbo plebeyo. Aquí traduce compitiendo, Crespo, pero rabuffar es como pelearse, pero con una palabra como plebeya. Pues todo el oro que hay bajo la luna, en todo el mundo, en el mundo sublunar, digamos en la cosmología tolemaica, todo el oro que está bajo la luna y que ya fue, de estas almas cansadas, no podría hacer reposar una. No, no, con todo el oro del mundo no se podría comprar el reposo de una sola de estas almas. Entonces ellas no, buscaron tanto el oro, finalmente perdieron algo mucho más importante, ¿no? Perdieron el alma. Después, en la segunda parte, hay todo un como excursus doctrinal, porque Dante, cuando Virgilio le dice eso de la fortuna, entonces Dante pregunta, ¿pero qué es esta fortuna? ¿No? Porque de la fortuna se hablaba mucho, es una figura bien conocida, digamos, en la literatura, la filosofía antigua y también medieval, pero a él no le queda del todo claro, o sea, evidentemente piensa que no queda claro a su público, quiere explicarlo, ¿no? Porque muchos piensan que es algo así como un azar, ¿no? Y por lo tanto maldicen a la fortuna, sobre todo a la mala fortuna, evidentemente, ¿no? Y entonces Virgilio le explica quién es esta figura, que en la antigüedad es como divinizada, una diosa, ¿no? Los romanos tenían el templo de la fortuna, todavía se ve en la parte más central, es más antigua que se ha conservado de los antiguos templos romanos, el templo de la fortuna, ¿no? Como divinizada y como ciega, como que utiliza, como que, no utiliza, como que actúa al azar, ¿no? Y entonces aquí le explica teológicamente, o sea, sistematiza este personaje, ¿no? En el fondo la fortuna es como una especie de administradora general, ¿no? De los bienes de este mundo, que los administra por cuenta de Dios mismo, en definitiva, ¿no? Dice, voy a leerlo esto en español. Estamos en el verso 73. Aquel cuyo saber todo transciende, hizo los cielos e hizo a quien los guía, y así de parte a parte todo esplende, puesto que por igual la luz envía. Les señaló también a los humanos fastos, su general ministra y guía, que permuta a su tiempo bienes vanos, de gente a gente y de uno a otro linaje, sin que entendáis sus juicios soberanos. Hace así que uno suba y otro baje, siguiendo el juicio de quien, cual serpiente, se oculta entre la hierba y el follaje. Nunca podrá entenderla vuestra mente. Como diosa que es, en su reinado, ella provee, juzga y es regente. En sus cambios jamás ha reposado. Necesidad la obliga a ser ligera, puesto que el turno a muchos ha tocado. A esta la crucifica quien debiera alabarla, en lugar de torpemente difamarla con voz no justiciera. Pero como es dichosa, nada siente. Feliz con las primeras criaturas, vueltas a su espera diligente. Entonces, bueno, esta que es una diosa en el panteón pagano, no, aquí es, en definitiva, una criatura angélica, una especie de inteligencia angélica, ¿no? Que por cuenta de Dios, o sea, en el fondo es una ministra, como dice aquí, administradora, ¿no? De la providencia divina. Diríamos, es aquella parte de la providencia divina que se dedica a repartir como los bienes de este mundo, los bienes vanos, o sea, bienes que son bienes hasta cierto punto, los bienes relativos, podríamos decir, ¿no?
Y ella, claro, con un juicio oculto va cambiando muy rápidamente la destinación de los bienes. Y por eso sucede que alguien es rico y de pronto empobrece, o viceversa. Un pueblo tiene el imperio y después lo pierde rápidamente cuando piensa dominar a otro pueblo, termina perdiendo poder muy rápidamente, siguiendo un juicio oculto, ¿no? Pero seguramente justo, porque es el juicio divino, ¿no? Y entonces no hay que hablar mal de ella. A esta la crucifica, no, todos la crucifican porque maldicen todos la mala fortuna, pero en realidad no es azar, no es algo ciego, no, es la providencia divina. Bueno, todo este excursus filosófico también está sacado de una de sus lecturas filosóficas preferidas. ¿Cuál es? Que la hemos mencionado varias veces, un libro que todavía no los he subido, pero lo voy a subir pronto para que lo lean. Es un libro bonito, un libro filosófico, pero escrito para todo público, como para, justamente para divulgar, como divulgativo, para divulgar los conceptos filosóficos fundamentales. Lo hemos mencionado varias veces, ¿no? ¿Quién es su filósofo como de cabecera que lee? ¿Recuerdan? Boecio, Boecio. ¿Y cómo se llama el libro? ¿Recuerdan? Eduardo. La consolación de la filosofía. ¿Ustedes lo leen en filosofía como de base o es como curso monográfico? Ah, ya, no lo han tenido como de curso monográfico. Ah, creo que lo hizo hace un par de años, Patricio. Pero a lo mejor tú no estabas todavía, lo hizo como hace quizás 3 años. Como seminario monográfico. ¿Sí? Claro. Sí, vale en todo caso, como digo, no necesita ninguna preparación técnica. Es un libro que pueden leer muy fácilmente. Un libro escrito para todo público y que Dante leyó mucho. Bien, vamos entonces a traspasar. Bueno, después viene la ira, después de los otros vicios capitales. No, viene la ira y después la asedia, que aquí llama tristeza. Nosotros la llamaríamos depresión, pero claro, no hay evidentemente en esta época un concepto como de la depresión como algo clínico, ¿no? Entonces, aquí está hablando no de una depresión que puede tener evidentemente un origen independiente de la voluntad de uno, sino que lo que puede ser la opción, como la opción por la tristeza, ¿no? El no alegrarse lo resume aquí en el verso 121. Estamos en el canto, finales del canto séptimo. Tristes fuimos, dentro del barro dicen, están sumergidos en el barro. Tristes fuimos al aire dulce que del sol se alegra, con el humo asidioso que tuvimos. Tristes estamos en la charca negra, o sea, le dimos lugar a la tristeza. Evidentemente que la tristeza no es de por sí un pecado, la tristeza puede tener un origen, evidentemente, en acontecimientos contingentes y puede ser, obviamente, o sea, es una cosa natural y puede ser perfectamente justificada, pero por un cierto tiempo y espacio. El pecado consiste en el darle como más espacio, como en el fondo más espacio, como en ceder a la tristeza, ¿no? Entonces no fuimos capaces de alegrarse del aire, del sol, o sea, en el fondo de la belleza del mundo, y decidimos, en el fondo de la opción. Técnicamente tiene este nombre griego, asedia, de donde viene este adjetivo asidioso. Y tiene, bueno, es un pecado muy descrito también en la ética cristiana antigua, sobre todo en los ambientes monásticos. Es una tentación que acecha al monje, típicamente al monje que hace una opción de vida muy radical y está muy entusiasmado, pero a veces pasado el entusiasmo inicial, sufre periodos como de soledad y entonces tristeza, depresión, etcétera, y puede ceder entonces a la asedia.
Y finalmente llegan, dice, al pie de una atalaya, una torre como de centinela. Y aquí entonces se va acercando ya la ciudad de Dite. O sea, de aquí pueden ver, o sea, tienen que como cruzar todavía un pantano, pero pueden ver ya los muros de la ciudad de Dite, que ya empieza otra sección del infierno. Aquí prácticamente con los muros de la ciudad de Dite, ellos están todavía como por cruzar, tienen que cruzar una especie de pantano que cierra toda la primera parte del infierno, porque toda esta primera parte del infierno tiene su característica específica, está dedicada a los vicios capitales, que él clasifica como pecados de incontinencia, siguiendo la ética a Nicómaco de Aristóteles. Son los pecados de incontinencia, o sea, los pecados que vienen en el fondo del mal uso de las actividades naturales del ser humano, como de las reacciones y actividades naturales. Por ejemplo, no, la lujuria en el caso de la sexualidad, la gula en el caso de la comida, o sea, todas estas actividades son fisiológicas y como naturales, como también las reacciones de ira, de tristeza, tampoco toda la ira por sí sola es mala la ira cuando es desmesurada, cuando no es apropiada al momento, o cuando se transforma la ira en un rencor, en un odio. Pero la ira como tal en sí misma es una reacción natural del ser humano y como tal es buena. O sea, si alguien hace algo malo y yo me enojo, eso es natural y es bueno. Si yo no me enojo cuando alguien hace algo malo, es que entonces estoy adormecido, o sea, como mi sentido ético entonces está como en coma, está como muerto, ¿no? Tengo que entonces enojarme. Bueno, y de hecho Dante aquí en este episodio, lo leerán después, en este episodio donde habla de la ira, también él se enoja con uno de los personajes. Se enoja y este personaje trata de subirse al barco donde ellos están y él lo echa para abajo. Bueno, leamos este verso porque el verso es interesante. Este sí es un personaje que tiene nombre y apellido, se llama Filippo Argenti. Y claro, es un iracundo, y evidentemente también soberbio. La ira va de la mano de la soberbia. Y es tan enojón, digamos, bueno, por supuesto es un florentino que lo conoce personalmente, y entonces trata de incluso subirse al barco donde Dante está navegando con Virgilio, y tiene como este diálogo bien como dramático y también un poquito cómico, ¿no? Aquí se ve como el aspecto como de comedia, ¿no? Estamos en el canto octavo, verso 31, después que él se ha embarcado para cruzar este pantano. Mientras las muertas aguas recorría, alzóse un enlodado y preguntó: ¿quién eres tú que aquí estás sin ser tu día? Si vengo no me quedo, dije yo, pero ¿quién eres tú tan enfangado? Uno que llora soy, me respondió, y yo a él: con tu luto y apenado, quédate aquí, oh espíritu maldito, que te conozco, aún viéndote embarrado. Ambas manos tendió al leño el precito, pero el maestro lo espantó prudente. Ve con los otros perros, fue su grito. Me echó al cuello los brazos y en la frente besóme y dijo: oh alma desdeñosa, bendita quien dio abrigo a tu simiente. Esa alma en el mundo fue orgullosa, mas no hay bondad que ensalce su memoria. Y ahora su sombra vese aquí furiosa. ¿Cuántos viven allí fingiendo gloria, que cual cerdos vendrán al cielo feo, dejando tras de sí su mala historia? Bueno, después mencionará quién es, así que nos enteraremos después en el verso 61. Se trata de Filippo Argenti, florentino espíritu altanero, parece que era un rico, pero de los nuevos ricos, como, bueno, de estas clases, digamos que con el nuevo capitalismo que andaba fuerte
en las ciudades toscanas de esta época, hay toda una clase de nuevos ricos, ¿no?, que han hecho, y son tan altaneros como los antiguos aristócratas o más, porque ya hacen más todavía, ¿no? Quieren hacer más todavía muestra de su poder económico, etcétera, ¿no? Argenti se le llamaba por el argento, con la plata con la que él, al parecer, y ponía la herradura de los caballos, en vez de ser de hierro la herradura, era de plata, como para evidentemente para una muestra de poderío económico, ¿no? Y era, claro, famoso por su altanería. Y entonces él trata de subirse al barco como en su ira, pero, bueno, Dante le contesta ¿no? Dante le contesta a su altanería: ve con los otros perros, dice. No, eso lo dice Virgilio, no, Dante dice: quédate aquí, espíritu maldito, te reconozco, ¿no? Aún tan embarrado, te reconozco quién es. Y entonces Dante y Virgilio ambos en el fondo lo rechazan y lo vuelven a tirar al barro. E incluso Virgilio le hace a Dante esta alabanza por haber reaccionado con esta especie de ira, en este caso correcta, ¿no? Le dice: alma desdeñosa, alma sdeñosa, bendita aquella, literalmente, que quedó embarazada de ti, ¿no? Una alabanza muy, muy solemne, prácticamente una alabanza bíblica, ¿no? Es lo que se le dice a la Virgen María, ¿no? En el Ave María: bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Entonces, para darle como solemnidad a esta, y para recalcar que esta reacción de ira, en este caso, es una ira correcta, santa, diríamos, ¿no? Entonces, que hay una ira que puede ser un vicio, pero también hay una ira santa. Si la ira es adecuada al momento y mesurada, una reacción mesurada a lo que es como lo malo, la maldad, ¿no? Bien. Y entonces aquí ellos siguen navegando hasta llegar a la ciudad de Dite, que, como repito, ya marca, digamos, un confín. Termina la parte del infierno donde son castigados los vicios de incontinencia, y empieza la parte donde donde es castigada la maldad, obviamente, la malicia. O sea, el actuar mal, el dañar directamente al prójimo. No el ser como poco mesurados en el uso de los bienes, sino que positivamente dañar como al prójimo. Empiezan a ver los muros de la ciudad de Dite ya en el verso 70. Quizás de esta parte sí podríamos empezar a leerlo ya seguido. ¿Quién quiere leer? De donde dice en el verso 70: yo contesté, pero tendría que venir acá para también que se grabe. ¿Quién es voluntario? Bien. Voy a bajar un poquito allá. Yo contesté: maestro, claramente sus bermejas mezquitas ya hicieron, allá en el valle, cual de hoguera ardiente salidas. Y él me dijo: el fuego eterno que las sofoca así las enrojece, y así las ves en este bajo infierno. Llegamos hasta el foso que aparece defendiendo a esa tierra desgraciada. Su muralla de hierro hecha parece. Después que una gran vuelta fuera dada, paramos con fuerza el timonel. Descended nos gritó.
que aquí es la entrada. De más de 1000 había allí un tropel. Llovió del cielo y fieramente decían: si no ha muerto, ¿quién es él que anda en el reino de la muerta gente? Una señal les hizo el sabio mío, de quererles hablar secretamente. Le pusieron un tanto el desafío y dijeron: ven solo y retroceda quien a este reino entró con tanto brío. Solo se vuelva por su audaz vereda. Pruebe si sabe. Tú te quedarás, que haces que al mundo oscuro venir pueda. Lector, si tuve miedo, juzgarás las palabras malditas escuchando. Me creí no retornar jamás. Oh maestro querido, tú que cuando ya más de 7 veces me veía en peligro, me has ido de él librando, no me dejes perdido, le decía. Y si ir más adelante está vedado, volvamos ya hacia atrás en compañía. Y aquel señor que allí me había llevado me dijo: ten valor, que nadie puede impedirnos el paso. Tal lo ha dado. Espera aquí, tu espíritu se quede ya confortado y de esperanza lleno. No he de dejarte en esta baja sede. Fuese y abandonóme el Padre bueno. Y yo con un quizás allí me estaba, que el sí y el no reñían en mi ser. No podía escuchar quién les hablaba, ni estuvo conversando largamente, no, que cada uno deprisa por su lado. Cerró las puertas la adversaria gente, a mi señor, que se quedó allí fuera, y se vino hacia mí muy lentamente. Puse en tierra, su entrecejo era nada firme, y decía suspirando: ¿quién me, ¿quién me niega la casa lastimera? Y a mí: tú, aunque me veas protestando, no tiembles, la victoria será mía, por mucho que allí dentro estén tramando. No es nueva su orgullosa altanería, ya la han usado ante más franca puerta, que sigue sin cerrojos todavía. Sobre ella viste tú la inscripción muerta, viste. eh, Desde allí baja la infernal pendiente, y sin escolta ve su senda abierta, que nada de abrirnos la ciudad oriente. ¿No? Pero alguien podría resumir lo que ha pasado, si es que se entendió. ¿Se entendió lo que ha pasado? Sácate la mascarilla porque si no, no se escucha nada. ¿Cómo? ¿Estás resfriado? Ah, entonces entonces no te saques la mascarilla. ¿Y cómo la llama estas personas? Hay un grupo como de guardianes, ¿no? Los llama llovidos del cielo. No, más de 1000. Había allí un tropel de llovidos del cielo. Piovuti dal cielo. ¿Qué significa eso? Llovidos del cielo. Ángeles caídos, claro, diablos, no ángeles caídos. Bueno, es el tipo de pasaje que necesita una referencia bíblica y alguien con buena voluntad podría copiar aquí el pasaje en la selección de textos bíblicos, pero no les da la referencia, no les da la referencia aquí Crespo. ¿Dónde se habla de los ángeles caídos, los que son lectores de la Biblia? Algunos estoy seguro que son lectores de la Biblia. ¿Dónde se habla de ángeles caídos? ¿Cómo? No, en realidad no, en Génesis no. ¿Eh? Más bien en el Apocalipsis, claro. ¿Dónde precisamente? Realmente una escena como central del Apocalipsis. ¿Eh?
El Apocalipsis en realidad es tan importante para este texto que valdría la pena cortarlo y pegarlo entero, pero igual hay que tener, igual hay que tener claro cuáles son los pasajes clave. Es el capítulo 12 del Apocalipsis. Es el capítulo famoso porque se presenta ahí la figura de la mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, ¿no? Y las estrellas. Y después de esa visión como de la mujer vestida del sol, se habla del diablo, del demonio, del dragón que la acecha, ¿no? La acecha y quiere devorar, que esta mujer está embarazada y el diablo quiere devorar el hijo que va a nacer de ella, y después se entabla una batalla en el cielo, que es la famosísima batalla del arcángel Miguel, ¿no? Contra los ángeles en el fondo rebeldes. Y entonces se libra una batalla en el cielo y una parte, entonces son derrotados y son precipitados del cielo a la tierra y bajo tierra. Entonces es todo el capítulo 12 que narra toda esta batalla. Después también hay otras referencias bíblicas también sacadas del Antiguo Testamento. Bueno, y hay un versículo del Evangelio de Lucas que dice, vi a Satanás como precipitar del cielo. Todas estas referencias pueden cortar y pegar en ese archivo. La idea es que lo hagan todos los que puedan para tener lo más material posible, ¿no? Como trabajo de grupo. Bien, entonces aquí hay unos diablos que están vigilando. Entonces es clara la como contraposición de la situación. La entrada al infierno es fácil. Ellos han entrado, han encontrado la puerta abierta, ¿no? Esa puerta donde está la inscripción permessi va nella città dolente, etc. Esa la encontraron simplemente abierta. Pero aquí, en cambio, la puerta está cerrada, los diablos la vigilan. Y bueno, todo esto tiene un significado evidentemente alegórico, ¿no? Significa que es más difícil el acceso a la comprensión, ¿no?, de esta maldad como de otro nivel, más profunda. Mientras que no es tan difícil comprender, digamos, los pecados de incontinencia, pero es como más difícil entender como la razón como oculta de los pecados de maldad, que es lo que lleva el ser humano en el fondo a dañar positivamente al prójimo. Es como algo más diabólico, más difícil digamos, de entender, ¿no? Y entonces por eso hay aquí toda esta larga escena que prácticamente ocupará toda esta segunda parte del canto octavo y casi todo el noveno, casi, no todo, pero una buena parte del noveno. Toda una especie de sagrada representación, es como una representación teatral, ¿no? Es como una especie de drama, de drama dentro del drama. ¿Cuánta bulla meten aquí afuera? Y el propio Virgilio, ¿no? ¿Qué le pasa a Virgilio? Que él es el guía, generalmente le hacen caso, pero aquí, ¿qué le pasa? ¿Cómo? Claro, primero lo convocan, dividen a los dos, una cosa que Dante percibe como muy asustante, muy amenazadora, porque lo dividen de su guía, justo en este momento tan asustante, donde están todos los diablos ahí gritando, etc. Los diablos dicen, ven tú acá, porque él está vivo, él no puede seguir. Si quieres, ven tú acá y a él déjalo allá y que él se devuelva solo por donde ha venido. Entonces Dante se asusta mucho, como que Virgilio de pronto lo va a abandonar y él va a quedar solo en el infierno y no sabe si va a poder salir, ¿no? Y entonces, bueno, Virgilio trata de como tranquilizarlo, pero él se queda muy asustado, ¿no? Pensa, lector, se io mi sconfortai. Lector, ¿no? Piensa si se dirige directamente al lector, ¿no? Como lo hacen en los momentos más dramáticos. Piensa si tuve miedo cuando escuché las palabras malditas, que yo creí no retornar jamás.
y entonces le suplica a Virgilio que no lo deje, pero Virgilio dice, quédate tranquilo, yo voy, soluciono el problema y seguimos. Y en cambio va y los diablos le cierran la puerta en las narices y no soluciona para nada el problema, ¿no? Entonces vuelve también Virgilio completamente como deprimido, digamos, por este rechazo. Cerró las puertas la adversaria gente a mi Señor, que se quedó allá afuera y se vino hacia mí muy lentamente. O sea, muy frustrado, ¿no? ¿Quién me niega literalmente las dolientes casas? Pero tú dice, no tiembles, no tengas miedo, pues yo venceré la prueba, etcétera, ¿no? Pero es claro que él sufre una derrota. Y evidentemente esta derrota también es alegórica, ¿no? Alegóricamente Virgilio representa como claro, la razón humana natural, y el hecho de que sufra esta derrota, le cierren la puerta en la nariz, entonces simboliza esta como derrota de la razón natural que no logra penetrar, como este misterio, ¿no? Este misterio del mal, de la maldad. Y por eso, bueno, aquí se termina, o sea, se cierra el canto como en la mitad, como que uno queda con este suspenso, ¿no? Que Virgilio no ha podido entrar y se necesitará una ayuda especial, va a tener que llegar un refuerzo, un refuerzo sobrenatural, va a llegar un enviado del cielo, un ángel, en el fondo, para reducir al orden como este conflicto, esta situación, esta lucha con los diablos, ¿no? Como aquí terminamos el canto, quizás quieran hacer aquí un pequeño descanso. Bien. 10 minutitos. Vamos a suspender la grabación. Infierno, canto noveno. Voluntarios. ¿Vale? ¿Cierto? ¿So? Canto noveno. El color que el temor me empujó afuera, cuando a mi guía vi la vuelta dando, al suyo nuevo hizo que adentro huyera. Atento se paró como escuchando, que conducirle lejos no podía la vista, entre aire negro y humeante. Nos convendrá vencer esta porfía, empezó, que si no, lo ha prometido, oh cuánto tarda el otro todavía. Bien advertí que dio por escondido, al comenzar con lo que atrás le puso, que otros tenor tenía lo añadido, mas no a perder el miedo me dispuso, pues yo le daba aquella frase trunca, peor sentido el que tuvo incluso. Del círculo primero a esta espelunca, alguno, cuya sola pena ha sido la esperanza perder, ¿no bajó nunca? Esto le pregunté, y ha sucedido raramente, repuso, que otro hiciera de nosotros mi mismo recorrido. Otra vez bajé aquí por la hechicera. Eristo, de alma cruda, conjurado, que sombras a sus cuerpos devolviera. Hube apenas mi carne desnudado, cuando ella me hizo entrar tras ese muro para traer de Judea a un condenado. Es el lugar más bajo y más oscuro, y más lejos del cielo por quien gira todo. Ven tú también y está seguro. Este pantano que este hedor transpira, ciñe en redondo a la ciudad doliente, donde entrar no podemos ya sin ira. Y dijo, ahí, hasta ahí.
Bien, Virgilio entonces sigue como un poquito perplejo, ¿no? Se para como escuchando. Bueno, y él mismo está como que cambia de color, claro, él mismo cambia de color. El propio Dante palidece. Y Virgilio como que duda, ¿no? Dice, si no, o sea, nos convendrá vencer esta porfía, que si no, puntitos, pero lo ha prometido, cuánto tarda el otro, o sea, claramente da a entender que está esperando una ayuda, porque él no puede solo, digamos, entrar, solucionar esta situación, este conflicto, ¿no? Bien advertí que dio por escondido el comenzar con lo que atrás le puso, que otro tenor tenía lo añadido. O sea, primero dice con mucha seguridad, nos convendrá vencer, y después dice, pero ¿cuánto se atrasa? O sea, como que pareciera que Virgilio empieza como a dudar, y entonces Dante se preocupa más todavía, y le hace entonces esta pregunta. Dice, ¿acaso alguno cuya sola pena ha sido perder la esperanza? O sea, ¿acaso algún habitante del limbo ha bajado todavía hasta aquí abajo? O sea, ha bajado, no, o sea, en el fondo le lanza como una indirecta pero bastante directa, porque claramente alguien del limbo se refiere a él. O sea, en el fondo le está diciendo, pero tú lo conoces el camino o no. O sea, tú has bajado, pero dice de una manera muy educada, muy respetuosa, ¿no? Pero el sentido de la pregunta es, pero Virgilio, ¿tú conoces el camino o no? ¿Has bajado aquí o no? ¿No? Y entonces Virgilio contesta, no, esto le pregunté, y ha sucedido raramente, raramente ha sucedido que otro hiciera de nosotros mi mismo recorrido, de nosotros, o sea, de los del limbo, ¿no? Pero sí, yo he bajado otra vez por la hechicera Ericto, de alma cruda, conjurado que sombras a sus cuerpos devolviera. Y aquí está, aquí atribuyéndole a Virgilio algo que Virgilio mismo no habría soñado nunca, que incluso lo habría conjurado la hechicera, de la cual habla, es una reminiscencia del poema de Lucano, una de las muchas reminiscencias de la Farsalia de Lucano, donde se dice que una bruja, bueno, repetimos varias veces que es la Farsalia de Lucano, pero me gustaría que alguien lo recordara, porque a lo mejor no todos recuerdan qué es la Farsalia de Lucano. Las referencias las tienen que tener en mente, ¿eh? ¿Cómo? Claro, el poema que este poeta romano, posterior a Virgilio, ¿no? Del siglo I después de Cristo, escribió sobre la guerra civil entre César y Pompeyo. Justo antes de la batalla decisiva entre César y Pompeyo, que es la batalla de Farsalo, por eso se llama Farsalia. Entonces el hijo de Pompeyo quiere saber quién ganará la batalla, y para eso, como la batalla se desarrolla en Tesalia, en el norte de Grecia, y Tesalia era una región famosa por las brujas, entonces él aprovecha de pedir ayuda a una bruja, que es esta Erisicton, que evoque el alma de un soldado muerto en la batalla, ¿no? Para saber cómo terminará toda la guerra civil, ¿no? Entonces ella baja, o sea, ella evoca, y es una escena muy larga y dramática de Lugano, donde se ve como esta bruja que hace todo claro, un encantamiento, etcétera, una serie de formas, y salen los huesos y se recomponen. Esto es toda una escena así muy macabra, que seguramente le impactó mucho a Dante, por eso la está recordando. Pero aquí nada menos se le ocurre decir a Dante que esta bruja, digamos, también pidió ayuda a Virgilio, ¿no? Entonces que bajó también él, ¿no? Evocado por la bruja Ericto, ¿no? Y entonces yo estaba apenas, hubo mi carne desnuda, o sea, yo había muerto hace poco, ¿no? Cuando ella me hizo entrar tras ese muro para traer de Judea a un condenado. O
Judea sería aquí, no la región terrestre de Judea, sino es el círculo de Judá. En italiano dice el círculo de Judá, del cerchio di Giuda. No, el círculo de Judá es el círculo, evidentemente, donde están castigados los traidores. Y entonces aquí Dante inventa que esta bruja, no, incluso habría pedido la ayuda de Virgilio para traer del círculo de Judá a un condenado, para hacer esta profecía, ¿no? Bueno, nos podría parecer raro, pero no es tan raro, tomando en cuenta que Virgilio tiene toda una tradición, o sea, no es casualidad que esté aquí acompañando antes, tiene pues, durante toda la Edad Media una fama no solo de sabio, sino que incluso de mago, ¿no? Entonces, esta conexión así con la magia, que puede parecernos rara, no es tan rara para el ambiente como la tradición medieval sobre Virgilio que Dante tiene en mente. Bien. Y entonces, bueno, finalmente llegan como ya directamente frente al muro. Aquí tendríamos que seguir. Dijo, más que ya no está en mi mente, pues mis ojos entonces me llevaron de la alta torre hasta la cima ardiente. Y entonces ven, están ya frente al muro. No sé si alguien quiere seguir para la escena que sigue. Ya. Dijo más que ya no está en mi mente, pues mis ojos entonces me llevaron de la alta torre hasta la cima ardiente, por donde de improviso se asomaron tres furias que de sangre iban teñidas, cuerpos de hembras y ademán mostraron, iban hidras verdísimas ceñidas, cerastes y culebras su crin era, que orlábales las frentes desabridas, y aquel que a las esclavas conociera de la reina del llanto eterno. Dado te ha sido ver, me dijo, la faz fiera de las erinias, al siniestro lado, Mégara a la derecha, Alecto llora, Tesifo en medio. Se quedó callado, con las uñas, unas en concora, el pecho, se palmean, gritan alto. Fuime al poeta igual que quien se azora. Venga, Medusa, y vuélvalo, va al salto. Mirando abajo, aullaban. Malo ha sido no vengar de Teseo el loco asalto. Dales pronto la espada y escondido el rostro ten. Tu vuelta puedes dar si a Gorgona contemplas al olvido. Así dijo el maestro y a girar me obligó, sin fiarse de mis manos, pues con las suyas me hubo de ocultar. O los que de la mente os sentís sanos, mirad bien la doctrina velar. Se encuentra de mi verso en los arcanos sobre las olas ya de agua enturbiada. Venía el son de un ruido temeroso. Toda la orilla se sintió agitada. No de otro modo el viento impetuoso, que enemigos provocaban dos ardores. A la floresta hiere e imperioso, ramas rompe y abate, y sus furores lleva adelante altivo y polvoriento. Y hace huir a las fieras y pastores. Me descubrió los ojos, y, está atento, me dijo, a las antiguas espumosas aguas donde se espesa más su aliento. Como las ramas huyen presurosas de la enemiga sierpe y sumergidas a la tierra se pegan temerosas, vi yo a más de 1000 almas destruidas, huir así
de aquel que atravesaba a pie junto la Estigia. Las tupidas humareadas del rostro se apartaban con la mano siniestra, y parecía que solo aquel fastidio le enojaba. Advertí que del cielo descendía, y me volví al maestro. Me hizo seña de estar quieto y rendirle pleitesía. Iba como quien todo lo desdeña. Fue a la puerta y la abrió con su varita, pues no se alzó contra él ninguna enseña. Oh expulsados del cielo, horda maldita, exclamó en el umbral espeluznante. Ah, tan torpe arrogancia, ¿qué os incita? ¿Por qué vuestra actitud recalcitrante contra la voluntad de quien no muda y aumenta vuestra pena en adelante? ¿Serás contra el hado en algo ayuda? Bien se acuerda Cerbero. Todavía su garganta de pelo está desnuda. La fangosa senda se volvía y no nos saludó, pues su semblante era de quien urgido se sentía, y no por quien estaba allí delante. Nos dirigimos a la triste tierra, seguros de la voz santificante. Dentro pasamos, pero ya sin guerra. Y yo, que ver entonces deseaba lo que tan fuerte fortaleza encierra, apenas dentro estuve, contemplaba una campaña a uno y otro lado, llena de duelo y de tormento estaba, como en Arles, ya el ródano estancado en la pola donde Urano fluyente le pone a Italia un límite mojado, al lugar los sepulcros diferente aspecto presentan, tal de parte a parte, hacían los de allí más cruelmente. El fuego entre las tumbas se reparte, y así están todas ellas encendidas, que al hierro no caldea más el arte. Se encontraban las losas removidas, y se escuchaba un lamentar hiriente, que parecía de almas ofendidas. Yo, maestro, ¿quién es esa gente que en las tumbas está? Porque este pecado aún suspira, se entrega tan doliente. Y él son las heresiarcas y el errado pueblo de cada secta, en fuego envuelto, más número se ve del que has pensado. El igual con su igual ya se revuelto. En más o menos fuego ardiendo se halla, y cuando a la derecha se hubo vuelto, pasamos entre el llanto y la muralla. Mejor que lo hayas leído todo junto porque así lo podemos comentar todo en conjunto, ¿eh? Pero hay varias escenas, ¿no? Se suceden varias escenas diferentes. ¿Cuál es la primera escena? Después que él entonces le explica esto que sí había estado ahí abajo, etcétera. De pronto él se enfrenta a la muralla y ¿qué encuentra en la muralla? Claro, las tres furias, ¿no? Las tres furias. Las erinnis, en griego las erinnis, que ustedes seguramente las conocen, ¿no? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Dónde los encontraron? Claro, en Esquilo, ¿no? En Esquilo, sí, específicamente, claro, específicamente, bueno, en las tres, digamos, son importantes para toda la obra. ¿Cómo se llama toda la obra? Para que se lo digan a los que no son de literatura. Claro, ¿cómo se llama toda la trilogía? Claro, la Orestiada, ¿no? ¿Y cómo se llaman las tres tragedias de la Orestiada? Agamenón, claro, Coéforas y Euménides, claro, que son lo mismo que las Erinnes, pero con un nombre cambiado, ¿no? Porque las Erinnes al final se cambian el nombre y se transforman en Euménides, que significa benévolas, ¿no? Pero Erinnes de por sí son las furias, claro, que persiguen a Orestes, porque Orestes mató a su madre, ¿no? Y mató a su madre porque, claro, porque ella había matado a su padre. Entonces es una cadena de la venganza y, claro,
Las Serini representan eso, ¿no? Como la venganza de los delitos de sangre. Bueno, y de ahí después también en un significado alegórico pasan a significar como el remordimiento, como también algo como interior, ¿no? Y aquí podría decirse que significan ambas cosas, y es como la venganza de los delitos de sangre, que son como los delitos de violencia, que son castigados en la ciudad de Dite. Aunque en la ciudad de Dite, digamos, la maldad no es solo violencia, después él explicará que está dividida en dos grandes partes. Está la violencia y después el engaño. O la maldad tiene estos dos grandes como ramas. Después, obviamente, cada una se subdivide, toda esta parte que sigue es larga y la mayor parte del infierno, y entonces tiene toda una serie de subdivisiones entre diferentes tipos de violencias y de diferentes tipos de engaño, ¿no? Pero en grandes líneas son la violencia y el engaño. Entonces ellas también quieren impedirle la entrada a Dante, ¿no? Empiezan como a rasguñarse el pecho, a herirse, son personajes como muy sangrientos, ¿no? ¿Sí? La ciudad de Dite, o sea, no histórica, sino que corresponde, claro, a la ciudad de Dite en la mitología antigua. Dite es el rey del infierno, del más allá. Es como si es otro nombre de Plutón, como claro, el rey del más allá. Bueno, y aquí, bueno, Dite, evidentemente, que es el dios del más allá pagano, pero para Dante pasa a ser sinónimo de Satanás. Es el propio Dite, es Satanás para él. Y bueno, y tiene la correspondencia precisa en la Eneida, dentro del más allá de Virgilio del libro sexto, en un momento dado, pasan ellos justo al lado de esta como ciudad amurallada, que en el más allá de Virgilio prácticamente corresponde a todo el infierno. O sea, aquí para Dante corresponde a una parte del infierno. En la Eneida corresponde a todo el infierno. Todos los que son castigados eternamente están dentro de esta ciudad amurallada. Y la diferencia está en que a Eneas no le está permitido entrar. La Sibila le muestra la ciudad por fuera, y después hay un verso un poco ambiguo ahí en la Eneida donde parece que en un momento dado también no es claro si le abre la puerta materialmente o si simplemente como le abre la puerta metafóricamente y le cuenta. La Sibila le cuenta lo que hay en el infierno y le hace toda una lista completa de los pecados, o sea, es un infierno también bastante detallado, pero mucho más corto, evidentemente, el infierno de Dante, ¿no? O sea, es un infierno que se resume ahí en 40 versos. ¿Ya? Pero es importante porque, claro, le da una sistemación también como al más allá, y entonces está este concepto claro del infierno. En el infierno, eso no es obvio, porque en el infierno de la mitología más antigua, en Homero, etcétera, digamos, en la tradición mitológica más antigua, los condenados eternamente generalmente eran solamente seres a su vez mitológicos, no seres humanos. Monstruos, como los titanes, por ejemplo, que habían querido pelear con los dioses, los titanes, los gigantes, y personajes específicos que habían tenido pecados gravísimos, como blasfemia, desafiado a los dioses, etc. Esos estaban en el infierno. Pero en el infierno de Virgilio, un infierno evidentemente mucho más moderno que el de Homero y de la tradición griega arcaica, sí aparecen clasificados pecados de los seres humanos, pecados comunes y corrientes, y Virgilio los clasifica todos y no es invento de él, claramente es una tradición religiosa más moderna que él sigue, que es seguramente la tradición de los misterios, la tradición mistérica. Los misterios donde se hablaba mucho del más allá, y entonces también había una especie como de catecismo con los pecados, están elencados ahí todos los pecados capitales, etcétera, los ladrones, los adúlteros, digamos, están todos bien ordenados, pero evidentemente la gran diferencia con Dante es que no aparecen personajes ni escenas dramáticas, es solamente un elenco, digamos, un elenco de los principales castigos, ¿no? Y después ellas invocan a
Medusa. Medusa para que lo haga de esmalte. Medusa es esta otra figura mitológica, ¿no? Y quien la miraba se convertía, como que se petrificaba, ¿no? Aquí la nota de Crespo da todas las interpretaciones, porque se han dado muchas interpretaciones como alegóricas de Medusa, pero esta nota donde habla Medusa, que la reúne todas, yo creo que más confunde que ayuda, porque como que dice, como que lo interpretan en todos los sentidos posibles e imaginables. Yo creo que eso no ayuda. Yo creo que lo más sencillo y lo más evidente, más que los bienes terrenos, la sensualidad y muchas otras cosas que han dicho, el significado, yo creo, más sensato es interpretar a Medusa como el endurecimiento del corazón, porque como quien mira a Medusa se endurece, se petrifica. Entonces la interpretación más lógica es que represente ese como endurecimiento del corazón que impide como volverse atrás del mal. O sea, cuando uno avanza en el mal, hay evidentemente un progreso en el mal, ¿no? El mal, todo este viaje evidentemente de Dante en el infierno representa lo que puede ser el progreso de un alma individual dentro del camino del mal. Si yo empiezo a ceder al mal, claro, partiré seguramente por los pecados menos graves, que son estos de incontinencia, ¿no? Pero si yo insisto en los pecados, después en un momento dado llegaré a estos otros, o sea, estos otros más graves que son de malicia, ¿no? Y a medida que progreso en el mal, me voy endureciendo, voy siendo como menos sensible al remordimiento. Las furias representan esto del remordimiento, pero Medusa es como un estadio más allá, en que el corazón ya se endurece y empieza a ser como insensible, en el fondo, al mal, y eso hace un círculo vicioso, porque hace, a medida que se vuelve más insensible al mal, entonces sigue más todavía en la carrera hacia el mal y es más difícil volverse atrás, ¿no? Y parece que esta que es la interpretación correcta es la única que no está ahí en la nota. Hay varias porque se han dado muchas. Aquí hay una parte. Incluso la herejía, que aquí no tiene nada que ver porque la herejía claramente viene después. Se hablará de la herejía a continuación. Y bueno, está la mención a Teseo, como siempre está también como el paralelo, o sea, digamos, el uso de toda la mitología antigua. Teseo es importante para el infierno, porque es uno de los personajes de la mitología antigua que bajó a los infiernos. Por eso las furias se están quejando. Mal no vengamos. Fue malo no vengar el asalto de Teseo, tendríamos que haberlo matado. A Teseo, porque si nadie más se atrevería a bajar aquí, al infierno, ¿no? Básicamente son dos los personajes de la mitología antigua que bajan al infierno: Teseo y Hércules, y Heracles. Bueno, además de Orfeo, ¿eh? Son tres. Orfeo que baja, que es el más importante en realidad, ¿no? Que baja a buscar a Proserpina, y después Heracles y Teseo. Los dos en la tradición cristiana pasan a ser de una u otra manera prefiguraciones de Cristo, que como Cristo baja también a los infiernos a liberar a las almas de los muertos antiguos, así también, claro, Teseo y Heracles, de alguna forma su intento es tratar de liberar, ¿no?, a alguien. Bueno, en realidad Teseo no exactamente, ¿no? Eso aquí dice bien la nota, que él bajó para raptar a Proserpina, tenía una intención menos noble, ¿no? Pero finalmente Hércules dice, no, bajó para liberar a Teseo. ¿Qué decías? ¿Ah? Pero Ulises, diríamos que no exactamente baja, porque más bien él evoca las almas que suben como que suben a visitarlo, más que un visitante como que baja a los infiernos. Claro, él visita a los muertos, pero más bien los evoca para que ellos suban, les da la sangre, ¿no? Él esparce la sangre ahí, para que ellos suban a buscar, a beber la sangre, las almas, y le hablan, ¿no?
Pero sí, en realidad habría que agregar, digamos, en sentido un poquito más amplio, sí, habría que agregar también Ulises. Claro, de Ulises, curiosamente, porque después Dante encontrará a Ulises, pero curiosamente no recordará nada del viaje de Ulises al más allá. Recordará otras cosas, incluso cambiará la historia de Ulises. Bueno, porque como lo hemos dicho antes cuando hablamos de Homero, él no lo leyó. Dante no leyó Homero, leyó seguramente citas o pasajes, pero no leyó todo el poema porque no estaba traducido entero al latín y él no leía griego. Bueno, y aquí Dante también nos quiere avisar entonces explícitamente que todo esto tiene un significado alegórico. Bueno, el maestro primero se preocupa, Virgilio se preocupa de tapar los ojos, ¿no? Para que no vea a Medusa, entonces no sufra este daño como del endurecimiento del corazón. Endurecimiento del corazón, cita bíblica. ¿De dónde se habla en la Biblia de esto, de esta metáfora del endurecimiento del corazón? ¿Recuerdan? Cuando digo cita bíblica, ya sea que diga cuál es o que no la diga, pero anoten, que ahí vamos, aunque no diga ahora cuál es, podemos buscarla, pero si no ustedes la pueden buscar después, pero anoten que ahí va una cita bíblica, que ¿dónde se habla en la Biblia del endurecimiento del corazón? La parábola de... Sí, podría ser. Ahí hay una referencia a las piedras. Una parte de la semilla es sembrada en las piedras y ahí no fructifica. Sí, pero hay una parte donde se habla más específicamente del endurecimiento del corazón. Es una parte muy famosa y muy atormentada también de la interpretación bíblica, porque la frase completa es que Dios endureció el corazón del faraón. Cuando Moisés le pedía sacar el pueblo de Israel, pero dice el texto que Dios endureció el corazón del faraón y él no lo permitió. ¿No? Y entonces creó graves, evidentemente, dificultades interpretativas porque pareciera ser que Dios mismo está endureciendo el corazón, ¿no? Claro, para interpretarlo en forma teológicamente correcta hay que decir que Dios permitió en el fondo este endurecimiento del corazón, ¿no? Escribieron en la época patrística tratados, libros sobre eso, de indurazione cordis faraonis, para justamente, digamos, explicar bien este concepto del endurecimiento del corazón. Porque si no pareciera ser que, claro, si es Dios que le endurece el corazón, al fin y al cabo pareciera que el faraón no tiene la culpa, que no. Pero resulta que sí tiene la culpa porque después Dios lo castiga, entonces sería contradictorio que primero le endureciera el corazón y después lo castigara por eso mismo, ¿no? De manera que la forma coherente de interpretarlo es que Dios evidentemente permite eso, permite que el corazón se endurezca, ¿no? Porque respeta el libre albedrío. Bueno, y todo esto, entonces Dante quiere que el lector se fije bien, ¿no? Los que tenéis los intelectos sanos, mirad la doctrina que se esconde bajo el velo de los versos extraños, sotto el velame degli versi strani, de los versos extraños, ¿no? De toda esta figuración dramática, mitológica, todo eso tiene que tener un significado, en definitiva, alegórico, moral, ¿no? En la alegoría, en el aspecto de la alegoría moral. Hoy finalmente aparece, entonces, dicho esto, ya la escena tiene el drama tiene una solución, porque aparece el ángel que viene entonces a abrir la puerta, ¿no? Viene de una manera curiosa, no exactamente como uno esperaría un ángel, no viene volando, ni con alas, ni vestido de blanco, viene más bien como una especie de guerrero, como marchando sobre la tierra y también sobre el pantano, como marchando sobre el agua. De hecho, viene con mucho estruendo.
venía el son de un ruido, dice literalmente el verso, es como muy onomatopeico, tiene un fracasso, un suon bien di spavento, como un ruido estruendoso, un sonido lleno de miedo, que daba miedo, por el cual temblaban ambas las orillas, de manera parecida a cuando viene un viento impetuoso y que entonces que sacude la selva, que fier la selva, senza alcun rattento, sin ninguna resistencia, abate las ramas, ¿no? Como que abate todas las plantas, etc. Y entonces arrasa con todo y hace todo un polvo y hace huir las fieras y los pastores. Entonces Virgilio le descubre los ojos y le dice, mira, ¿no? Ahora viene este personaje. Mira donde a la antigua está atento a las antiguas y espumosas aguas donde se espesa más su aliento, donde se produce como ese humo, esa humareda, se produce como un gran, claro, es como es un solo, digamos, personaje, pero es como si fuera un ejército que está como marchando, ¿no? Y las almas mismas que están hundidas ahí en ese pantano se asustan y está como esta similitud, ¿no? Huyen como las ranas cuando huyen de la serpiente que quiere acecharlas, ¿no? Así, de esa misma manera, yo vi a 1000 almas castigadas, destruidas, huir de aquel que atravesaba a pie enjuto la Estigia, ¿no? Que venía como un guerrero, ¿no? Cruzando el pantano de la Estigia a pie enjuto. Referencia bíblica, ven como el texto como entre las líneas, el entrado está lleno de referencia bíblica. Esta cita, esta expresión a pie enjuto, recuerda un famosísimo episodio bíblico que todos ustedes tienen en mente. ¿Quién cruza a pie enjuto? Claro, Moisés con todo. Con todo el pueblo de Israel cuando cruza, claro, cuando cruza el Mar Rojo, cuando está justamente escapándose de los egipcios del faraón y el mar se abre, ¿no? Bueno, en este caso no es que se abra, sino que él camina sobre el mar, y obviamente también está la referencia al propio Cristo que camina sobre las aguas, ¿no? Puede decirse que hay una doble referencia. Este ángel entonces no vuela, es interesante que él, como que varía completamente el tema, lo representa de una manera apta como al clima infernal, no viene de una manera liviana ni suave, sino que viene digamos, con un atuendo muy bélico, ¿no? Como un guerrero que asusta mucho y de hecho después como una especie como de general, aquí no, y empieza a retar a los demonios, ¿no? Oh expulsados del cielo, horda maldita, ¿qué es toda esta arrogancia, ¿no? ¿De qué les sirve oponerse al lado que indicaría la voluntad divina, ¿no? Cosear contra el hado, ¿para qué sirve? ¿No? Bien se acuerda Cerbero, todavía su garganta de pelo está desnuda. Cerbero también, que quiso oponerse, fue como castigado, ¿no? Y entonces, muy rápidamente, con una varita, toca la puerta y simplemente la abre, ¿no? Dice, un poquito más atrás, 89, venne alla porta e con una verghetta l'aperse che non vebbe alcun ritegno, o sea, simplemente él abre la puerta sin ningún esfuerzo con una varita. La vara también es una reminiscencia bíblica, la vara usaba también Moisés, ¿no? Para hacer varios de los prodigios ahí del libro del Éxodo, ¿no? Y bueno, después reta, como dijimos aquí, a los demonios y finalmente se va sin saludar siquiera, digamos, ni a Dante ni a Virgilio, no se preocupa de eso porque tiene cosas más importantes que hacer, ¿no? Entonces es una figura como muy
que claramente muestra como el poder de Dios, que cumple esta tarea lo más rápido posible, finalmente, y se va, ¿no? Y finalmente, entonces, ellos entran, dentro pasamos, y el panorama cambia completamente, como que de pronto hay que imaginarse como todo el ruido, toda la confusión, toda esta lucha, esta guerra, se aplaca instantáneamente. Oye, ellos entran a un lugar completamente distinto, ¿no? Completamente silencioso, completamente vacío, no se ve nadie. Lo único que se ve, ¿qué es lo que se ve? Hace una comparación con una especie, diríamos nosotros, de sitios arqueológicos, estos de Arles. Arles, ¿saben dónde está Arles? La ciudad de Arles, todavía se llama así, Arles, en francés. Está en el sur de Italia, claro, cerca de los Alpes, cerca del confín con Italia, y es un antiquísimo cementerio romano que existe todavía como sitio arqueológico y que llamaba la atención. Evidentemente Dante quizás había pasado por ahí o lo había escuchado describir. Es como un gran cementerio, ¿no? Entonces se ven todas estas antiguas tumbas. Y Pola lo mismo, pero al otro lado de los Alpes, en el confín de Italia, al otro lado, lo que ahora sería la Yugoslavia, la ex Yugoslavia, Croacia, cerca del confín italiano, digamos, oriental, también hay otro gran cementerio romano, ¿no? Entonces es un gran cementerio, solamente que en este caso las tumbas están llenas de almas y las tumbas están encendidas. Entonces son como unas grandes tumbas transformadas en ollas, están como recalentadas. Y adentro hay almas. ¿Y qué almas son? Lo dice, ¿no? ¿Quiénes son estas almas? Él lo pregunta, ¿quién es esta gente que en las tumbas está? Y él contesta, son los heresiarcas. ¿Y qué significa eso? ¿Quiénes son los heresiarcas? O más en general, los herejes, ¿no? ¿Quiénes son los herejes? Nos lo explica Eduardo. Lo veo deseoso de explicar. Claro, en la doctrina católica tiene un significado técnico. Significa negar o deformar alguna verdad de la fe revelada, ¿no? De la doctrina revelada. Airesis es una palabra que ya usaban los filósofos griegos, una palabra griega. Airesis de por sí significa, ¿alguien sabe? ¿No? Airesis viene del verbo aireo, que significa tomar. Entonces significa como una especie de lo equivalente a lo que nosotros llamaríamos una escuela o una corriente de pensamiento. Por ejemplo, la escuela platónica, la escuela aristotélica, dentro de la escuela había como diferentes corrientes de pensamiento, ¿no? Y esa corriente entonces tomaba algo de la doctrina, por eso se llama aires, de aireo. Pero en el ambiente de la filosofía pagana, eso no tenía nada de ningún significado negativo, porque no existía, diríamos, en la filosofía griega algo así como una ortodoxia, ni tampoco en la religión griega. Cada uno, en el fondo, libremente podía darle la interpretación que más o menos quería a los mitos o a las doctrinas filosóficas. Claro, evidentemente peleaban entre sí, pero no había como una ortodoxia, o alguien que decidiera cuál era la doctrina correcta, ¿no? En la iglesia cristiana, en cambio, el concepto de ortodoxia es importante, ¿no? Desde el comienzo, digamos, la iglesia cristiana tiene o sea, la autoridad que guía a la iglesia, los obispos, etcétera, no solo tienen una potestad como administrativa, por ejemplo, de nombrar a personas, sino que tienen una potestad doctrinal, ¿no? Los obispos finalmente deciden, ¿no?, cuál es la tradición correcta. Claro, no es que inventen, la doctrina se basa siempre en una tradición, la tradición de los apóstoles, ¿no? Y por lo tanto, últimamente en la Sagrada Escritura.
¿no? Pero después en la interpretación de la Sagrada Escritura surgen divergencias, y entonces después, digamos, en la Iglesia se forma un corpus de doctrina que incluso es después sometido a votación por los obispos, ¿no? En los concilios, se convocan concilios donde se vota por mayoría, digamos, y se vota finalmente alguna fórmula o alguna interpretación que decide cuál es la doctrina correcta. Quien niega entonces una doctrina que es solemnemente después confirmada por un concilio, finalmente es expulsado de la comunidad. Expulsado de la comunidad cristiana, y esto desde los comienzos, no es un invento medieval. A veces se lee en los libros de historia que la herejía es un invento medieval. No, la herejía existe en el cristianismo desde el inicio. En la propia Biblia, o sea, en el propio Nuevo Testamento se habla, ¿no?, de que quien niega cierta verdad es expulsado de la comunidad. Ahora sí, en la época de Dante, un poquito antes, durante el siglo XII, también se produce este fenómeno que pasará a ser muy tristemente famoso, ¿no?, como también que es el castigo penal. O sea, pasa a ser no solo un castigo eclesiástico como era antiguamente, sino que pasa a ser castigado penalmente por el Estado. O sea, la Iglesia le pide, el Papa o el Obispo le pide al Estado que después también aplique castigos penales, ¿no?, a los herejes, salvo que se arrepientan, salvo que renuncian a su herejía, ¿no? Claro, es un crimen diferente a los demás, porque, por ejemplo, si uno es acusado por homicidio, no es que si se arrepiente lo mandan suelto, ¿no? Evidentemente lo castigan igual, ¿no? El crimen de la herejía tiene esto de característico, que si uno se arrepiente, queda libre, ¿no? Pero si no se arrepiente, el castigo puede ser muy severo, ¿no?, hasta llegar a la hoguera, ¿no? En el tiempo de Dante ya existía eso, ¿no? En el tiempo en que la herejía ya, o sea, el tribunal de la Inquisición ya, claro, en caso del hereje que no se arrepiente, incluso combina la pena de muerte. Bueno, con la complicación además que muchas veces se usaba eso como arma política, específicamente en este ambiente de digamos, el conflicto entre güelfos y gibelinos. No era raro que a un gibelino, para cargarle más la mano, además de gibelino, digamos, se decía que además era hereje. El caso del personaje que ahora vamos a encontrar, ¿no? Como para aumentar la gravedad de la pena, no es solo un enemigo político, entonces se le pone un agravante, muchas veces también falsa, ¿no?, diciendo que entonces es hereje, y que entonces no solo tiene que ser exiliado, sino que además condenado a la hoguera. Entonces es una cosa bastante seria, ¿eh? Entonces son los heresiarca, compuesto de hereje, significa literalmente los fundadores de las diferentes sectas heréticas. Son los heresiarcas. Bueno, y aquí nos deja en suspenso, porque como que ha preparado la escena. Después, que en el canto 10º se desarrollará, en cambio, el diálogo con el personaje. En realidad son dos personajes centrales que él encuentra juntos en esta tumba, y que ambos son muy importantes, le dedicará mucho espacio. Por eso prepara la escena de antemano en el canto anterior, para después dejarla preparada para, digamos, la escena que se desarrollará, el diálogo que se desarrollará con los dos personajes del canto 10º, que son dos de los principales. Este canto 10º es muy importante, tal como el quinto, es de los cantos como cruciales, donde se encuentran los personajes más importantes. Pero ahora parece que justo terminaba, así que no vamos a alcanzar a ver eso. Lo vamos a ver el viernes. Bien.